Y vamos también a otras informaciones. Los talibanes capturaron otras dos capitales provinciales de Afganistán. De esta forma ya han caído 17 de un total de 34 provincias. Para hablar sobre este explosivo avance de este grupo nos acompaña Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias a ustedes. Jorge, primero quisiera conocer a qué se debe este amplio y cómo se explica este rápido avance que ha tenido el grupo talibán en estas últimas semanas. Hace un par de semanas conocíamos un avance incipiente, sin embargo en esta última semana prácticamente se ha acelerado mucho y ha llegado incluso muy cerca de Kabul. Sí, hay un diseño estratégico en lo que están haciendo los talibanes que no se lo esperó el gobierno afgano, ni siquiera se lo esperó Estados Unidos. Es muy interesante lo que está pasando con esta ofensiva militar que están llevando adelante los talibanes, porque primero los llevaron a negociar para eliminar y sacar del escenario a las potencias que estaban apoyando a Afganistán. Salió Estados Unidos, salieron todos. Y después, una vez que los tuvieron sentados a la mesa de negociaciones, no les aceptaron ninguna de las ofertas que tenían. Ya Estados Unidos había negociado y quedaba muy poco por ofrecer, tan poco que el gobierno ofreció el ceder parte de su poder y del gobierno y hacer ejercer un poder compartido. Eso demuestra que efectivamente los talibanes van ganando en esta ofensiva, producto de algunas cosas como la unión que se da en este tipo de guerras cuando hay una conexión entre la religión, en este caso la política, decía Mao, pero en este caso es la religión y el combate militar. Hay un sentido personal en el combate, la intensidad de la yihad, el terror que están produciendo, la crueldad en los afectados, hace que esto avance demasiado rápido. Por otra parte, lo que podemos apreciar es que no hay una reacción de los vecinos. Los talibanes conversaron con el canciller Lavrov respecto a las repúblicas soviéticas que limitan con Afganistán. En el sur está Irán, que también tiene una conexión religiosa, a pesar de que los talibanes son sunitas, pero tiene una conexión religiosa. Y Pakistán, que sin duda, siendo la base de Al-Qaeda, debería estar ofreciendo algún tipo de conexión y algún tipo de apoyo estratégico en armas a los talibanes. Entonces, el que hayan avanzado tan rápido es una mezcla de todos estos elementos respecto a los cuales el gobierno no ha tenido la capacidad de reaccionar. ¿Cuánto influye en todo este mapa que tenemos actualmente la decisión adoptada por Estados Unidos de retirar las tropas desde Afganistán? Llevaban ya 2 décadas prácticamente en este territorio, sin embargo toman esta decisión, retiran las tropas, ahora se está evaluando incluso efectuar un retiro de todo el personal diplomático, personal que quede en este país. ¿Cuánto influye esta decisión? Sí, Estados Unidos tuvo 20 años ahí, producto de los acontecimientos del 11 de septiembre, y desarrolló una guerra que no se puede ganar. Las características de la guerra que llevó adelante el Talibán, que llevó a Estados Unidos, en ese territorio, en ese escenario, es bien difícil de ganar. Estados Unidos no pudo ganar la guerra y no iba a seguir perdiendo personas y no iba a seguir perdiendo recursos. Por lo tanto, decide, en una decisión política del presidente Trump, retirar al contingente militar. Lo que sucede es que se produce un vacío de poder. Ashraf Ghani, el presidente afgano, efectivamente no tenía el control del territorio, no tenía el control de la seguridad y las fuerzas afganas no estaban en condiciones de hacerse cargo de su problema. Pero Estados Unidos no puede estar eternamente ahí. Por lo tanto, en algún instante tenía que salir. Fue este instante el que salió. Cuando salió de Irak pasó lo mismo. Sale de Irak y se crea ISIS. Entonces, hay un problema que está teniendo la comunidad internacional, para no responsabilizar solo a Estados Unidos, sino que a la comunidad internacional, de cuando se hacen estas ocupaciones, efectivamente habría que dejar, o hay que dejar, un gobierno que tenga la capacidad de hacerse cargo del Estado. Lo que está sucediendo en Afganistán es que el gobierno de Ashraf Ghani no tiene la capacidad de controlar su fuerza, no tiene la capacidad de hacerse cargo del Estado. Por lo tanto, el Talibán va avanzando demasiado rápido frente a un gobierno que está acorralado en Kabul, y no estoy muy convencido que
Hibatullah Akhundzada, que es el líder de los talibanes, vaya efectivamente a tomarse Kabul. Yo creo que estratégicamente basta rodear con Kabul para que el gobierno caiga. Lo que busca este tipo de guerras es que los gobiernos caigan. Entonces, más allá de Estados Unidos, más allá de que hayan retirado las fuerzas, es el gobierno afgano el que tiene que asumir algún nivel de responsabilidad respecto de su propia seguridad, porque si no ya empezamos a hablar de un Estado fallido, vamos a empezar a ver las corrientes migratorias sobre Europa, vamos a empezar a ver un escenario que ya lo vivimos respecto de Siria. ¿Y cómo podemos explicar la situación en la que se encuentra actualmente el gobierno afgano? Se entiende también, estaba leyendo también la prensa internacional, Estados Unidos también realizó entrenamientos al ejército afgano, dejó también recursos, toda una infraestructura militar. Sin embargo, el gobierno afgano aún no pudo. Y si vemos también el avance que tuvo el talibán en esta última semana, se puede intuir que prácticamente no fue batalla, sino que fue poner el pie encima y solo avanzar por parte del talibán. Sí, no perdamos de vista que el que se enfrentó a los talibanes y el que se enfrentó al movimiento terrorista y yihadista que es el talibán fue Estados Unidos. Por lo tanto, por mucho que quede material, por mucho que queden las bases, por mucho que quede una estructura militar de defensa, el soldado americano ya no está un soldado afgano. Lo que está haciendo el talibán es, desde mayo, cuando se empieza a anunciar que van a salir las tropas, que se van a ir las tropas y empiezan a establecerse las fases de cuándo se van a ir, el talibán empieza a ocupar territorio. Y Afganistán, con sus fuerzas de seguridad, no fue capaz de enfrentarlos. ¿Por qué? Porque el talibán combate de una manera distinta. Es un mejor combatiente que el afgano. Tiene una motivación distinta al afgano. Por lo tanto, hay una diferencia militar relevante. Hay una motivación militar relevante. La motivación de la religión, la motivación de la yihad es muy distinta al soldado que está aislado, porque el territorio afgano es bastante quebrado, por lo tanto está aislado, no tiene mucho apoyo. El presidente Ashraf Ghani no tiene la capacidad de hacer movimientos o desplazamientos a nivel estratégico para mover fuerzas de un lado a otro. Y el talibán tiene ocupado todo el territorio. Entonces, por mucho que Ashraf Ghani tenga alguna fuerza y la pueda mover de un punto a otro dentro de su territorio, que no lo puede hacer, pero pudiendo hacerlo, la estructura geográfica de Afganistán no le va a permitir alcanzar los éxitos que el talibán tiene, porque no está en todo el territorio. En cambio, el talibán sí está dentro de las ciudades, está ocupando los pasos, hizo las negociaciones con los vecinos, reaccionó al escenario que se iba a generar una vez que saliera de Estados Unidos mucho más rápido que el gobierno afgano. Por lo tanto, tiene una mayor ventaja. Ahora, si comparamos el ejército afgano con todo el poderío que tiene el talibán, se habla que el ejército afgano tendría aproximadamente 300.000 personas. ¿Cuál es la orgánica del talibán? Porque el núcleo combatiente del talibán son aproximadamente 60.000 hombres. Sin embargo, hay grupos de milicias, hay grupos de adherentes también que suman 200.000 personas más. ¿Cómo funciona toda esta orgánica talibán? No perdamos. A ver, el talibán, las características de estos movimientos es que tienen núcleos, tienen células que actúan en diferentes partes del territorio. No perdamos de vista que el talibán hoy día está apoyado por Al-Qaeda, que está en Pakistán, está apoyado por los combatientes de ISIS, que salieron de Siria por la acción de la comunidad internacional. Por lo tanto, ISIS también está ahí. Hay voluntarios que se están uniendo a esta ofensiva talibana. Por lo tanto, más allá de cuántos son, es la capacidad de combate que tienen. Es una capacidad de combate que está aprobada en Siria, que está aprobada en el mismo Afganistán. Hay algunos de los que están combatiendo en Afganistán que estuvieron presos en Guantánamo, por lo tanto volvieron con una forma distinta de ver la guerra y ya es una cosa absolutamente personal la que están enfrentando. Y el guerrillero talibán, ISIS y Al-Qaeda están entrenados mucho más que el soldado afgano en combate. El soldado afgano no se enfrentaba a los terroristas, se enfrentaba al ejército de Estados Unidos. Por lo tanto, esos que quedaron al frente, los terroristas que quedaron al frente o los yihadistas que quedaron al frente, tienen un mayor nivel de entrenamiento que este ejército, que era administrativo, que estaba para la seguridad de las ciudades. Por lo tanto, la célula que se enfrente a una unidad militar afgana
tiene muchas ventajas. Por otra parte, la forma de actuar de la yihad o de estos movimientos, tú no los puedes identificar, porque son igual que la población, por lo tanto la capacidad de sorpresa que tienen para enfrentarse a las fuerzas regulares es mucho mayor. ¿Qué características, cómo podemos describir a las fuerzas oficiales, por llamarlo de alguna forma, las fuerzas oficiales afganas? Se habla mucho de denuncias de corrupción, se habla mucho de una falta de fallas en la logística, porque se indica que son prácticamente, los generales serían personas civiles que prácticamente mandan desde Palacio y dan órdenes sin tener mayor conocimiento de la geografía, del territorio, de cómo funciona también la orgánica talibán. ¿Cómo podemos describir al ejército afgano? El ejército afgano ha estado bajo la sombra del ejército de Estados Unidos los últimos 20 años. La seguridad del territorio en Afganistán, por ponerle un nombre más común, digamos, el copamiento del territorio en Afganistán era de las fuerzas de Estados Unidos. La cantidad de combatientes americanos que había de Estados Unidos en Afganistán y de OTAN en Afganistán, porque no era solo Estados Unidos, era OTAN, hacía que el ejército afgano, las fuerzas afganas, que no tienen la capacidad profesional, la capacidad militar de estos tremendos ejércitos como OTAN y Estados Unidos, estuvieran en una segunda línea. Por lo tanto, si yo los miro solo desde esa perspectiva, más allá de las cosas administrativas que pueden empezar a salir ahora, no tienen la capacidad para enfrentarse a un grupo que está al frente, como el Talibán, que está entrenado, porque se entrenó a partir de los combates con OTAN, se entrenó a partir de los combates con Estados Unidos, se entrenó a partir de los combates en Siria, que fue lo que hizo ISIS, lo mismo que Al-Qaeda. Entonces, esta estructura de ejército o de fuerzas armadas que quedaron a la salida de Estados Unidos no tienen las posibilidades, no tienen la capacidad, no tienen el entrenamiento para enfrentarse a una fuerza que tiene un diseño estratégico, que tiene una maniobra estratégica, que sabe lo que está haciendo y que va avanzando, va negociando con los vecinos, con Tayikistán, con Uzbekistán, con Turkmenistán, que son los vecinos al oeste de Pakistán. Ya negociaron con ellos y van avanzando de esa fuerza hacia Kabul. Por otra parte, Pakistán, que está al este, son los que sostienen con toda seguridad estratégica y militarmente al movimiento talibán. Entonces, lo que está sucediendo con las fuerzas afganas dentro del territorio, y particularmente con el presidente, lo están inmovilizando, porque no tienen la capacidad de hacer desplazamientos estratégicos, no tienen la capacidad de combate para enfrentarse a este enemigo que estaba absolutamente preparado y esperando el momento oportuno para lanzar su ofensiva. Y el momento oportuno llegó cuando Estados Unidos dijo que se iban, estableció las fases de cuándo se iban y empezó a sacar sus fuerzas. Lo mismo que hizo OTAN, empezó a sacar sus fuerzas, por lo tanto los vacíos de poder fueron ocupados por los movimientos talibanes. Ahora, ¿cómo podemos proyectar hacia los próximos días, las próximas semanas, el desarrollo de este conflicto, considerando todos estos elementos que hemos estado conversando, considerando la debilidad del gobierno afgano y considerando también todas las fortalezas que ha ido adquiriendo y el avance muy rápido que ha tenido el talibán? Mira, el mando político de los talibanes es de una generación anterior, son más viejos por decirle algo, que el mando militar. El mando militar talibán es mucho más impulsivo, es mucho más joven, es mucho más extremista, porque están esperando su oportunidad para lucirse y es lo que está pasando. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vendría? Probablemente la búsqueda a partir de este cerco sobre Kabul, la caída del presidente Ashraf Ghani. Cediendo, capitulando el gobierno, lo más seguro es que van a asumir el control, el talibán va a imponer la ley de la Sharia, va a cambiar el concepto de Afganistán, de este sistema político afgano, lo va a cambiar a lo que ellos llaman un emirato, que es una cosa distinta. El emirato es un nombre que tiene que ver con la cultura musulmana y no el concepto oriental que tiene Afganistán hoy día, y va a empezar a operar particularmente este control a las mujeres, el control a los niños.
hay un elemento que empieza a dar vueltas hoy día, que por ese territorio pasa el diseño de la ruta de la seda china. Esta ruta de la seda, que es el sueño de Xi Jinping, ¿no es cierto?, para llegar a Europa por el interior de las estepas euroasiáticas, se va a encontrar con este talibán. Así es que es muy probable que veamos a futuro, no muy lejos, algún tipo de negociaciones, algún tipo de acuerdos entre China y los talibanes. Ya tienen acuerdo con Rusia, ya tienen acuerdo con Pakistán, ya tienen acuerdo con Irán, les falta un acuerdo con China. Lo más probable es que si no lo han conseguido en secreto, lo vayan a lograr ahora. Entonces vamos a tener un espacio dominado por los talibanes, rodeado por distintos acuerdos, donde el mundo occidental efectivamente no va a poder acceder tan fácilmente por el cerco que tiene, por los países limítrofes que tiene Afganistán. Y en algún instante vamos a ver una corriente migratoria desde Afganistán hacia Europa, fundamentalmente si es que los talibanes logran dejar abierta una frontera producto de los requerimientos humanitarios que le haga Naciones Unidas. Muy compleja situación que está afectando Muy entonces compleja. a Afganistán. Jorge Sanz, analista Sí. internacional y académico de la Facultad de Gobiernos de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Encantado. Gracias a ti. Nos vemos.